Muy amados hermanos, les saludamos con mucho afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que quienes puedan abran conmigo las Escrituras, amados. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 4 y 5. 4 y 5 de 2 de Corintios, capítulo 10, entonces. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén al Señor. Para poder, amados, entrar en esta palabra que acabamos de leer, necesitamos apoyarnos a lo menos en dos textos de la Escritura que la Iglesia del Señor, juzgo yo, conoce, pero nunca está de más que la compartamos. Deje marcado aquí, por favor, y venga conmigo hacia su lado derecho, Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice allí en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén al Señor. Brevemente, porque esto es solo apoyo para la palabra de este día, brevemente debemos decir aquí que se nos da claridad en términos de que la lucha no es carnal, no tiene que ver con cosas que están a nuestro alrededor y que pudiésemos tocar, palpar u observar con nuestros ojos, sino que es una lucha eminentemente y absolutamente espiritual. Por tanto, para luchas espirituales necesitamos armas espirituales. Entonces, muy interesante cuando en el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, tomad todas las armas de Dios. ¿Por qué es interesante? Porque Pablo va a decir a los corintios, según hemos leído hoy, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¡Aleluya! Muy bien, acompáñeme a Primera de Pedro, por favor, hacia su lado derecho todavía. Primera de Pedro, capítulo 5, para leer juntos allí los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, contra él es nuestra lucha, hermanos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, o en vuestros hermanos, dice Pedro, en todo el mundo.
Respecto de esto, solo para que tengamos el mismo entendimiento que el Señor nos dé, debemos decir que la actitud de un hijo de Dios, entendiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, según ya leímos, sino contra demonios. Bueno, aquí dice, por tanto, entonces, versículo 8, debemos inteligentemente mantenernos sobrios. ¿Qué significa? Que no debe perder la compostura, no debe perder la atención, no debe permitir que nada le distraiga y se entusiasme más de la cuenta o simplemente se diluya su concentración en lo importante, en lo medular, en lo central, que es nuestra comunión con el Dios de los cielos. Sed sobrio, dice, y velad. O sea, compórtese como soldado, compórtese como vigía que está allí haciendo el turno, ¿no? De tal manera que nada lo distraiga. Ese es el punto. ¿Por qué? Bueno, porque este enemigo que no se ve con estos ojos, anda siempre, dice, alrededor buscando a quien devorar. Pero, hermosamente, tenemos la promesa, ¿no? Que si se le resiste, dice, en la fe, al cual dice resistir firmes en la fe. Y aquí ya empieza a manifestarse la luz del Señor, porque nosotros sabemos por gracia de Dios que la fe viene por viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces dice que al maligno hay que resistirlo firme en la fe. Y para tener fe necesitamos entonces que opere en nosotros la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Muy bien. Leídos estos dos textos y brevemente conversados, volvemos ahora entonces a Segunda de Corintios capítulo 10 para repasar lo del verso 4, cuando dice el apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Se entiende, porque nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Pero es hermoso cuando dice que estas armas que usamos en nuestra batalla, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Inmediatamente que leemos esto, no sé si le ocurre a usted, pero la mente prontamente va a Josué en los primeros capítulos, cuando él debe enfrentarse a Jericó. Seguramente usted lo va a recordar. Y la escritura muestra que Jericó estaba rodeado de una gran muralla, una enorme muralla que protegía todo el lugar, toda la ciudad. No había forma de entrar. Sin embargo, aparece aquello de lo que vamos a hablar ahora. Aparece una palabra de Dios. Aparece la palabra del Señor diciendo a Josué, reúne a todo el pueblo, reúne al ejército, presidido todo por los sacerdotes, ¿no? Y el arca del pacto, de tal manera que van a dar una vuelta a la ciudad, una vuelta cada uno de los 6 primeros días. El día número 7 van a dar 7 vueltas y bueno, va a operar entonces el poder del Señor, va a operar las armas poderosas en Dios. Y la escritura señala cómo por la palabra del Señor los muros, dice que fueron destruidos. Dice que los muros cayeron como si hubieran sido hechos de un material sin ninguna fuerza, ¿no? Y claro, eran grandes muros que habían tenido muchos tiempos, que siempre habían funcionado bien, que eran una gran defensa para el pueblo de Jericó. Bueno, pero ahora estaban frente a las armas poderosas de Dios. Y ante las armas poderosas de Dios no hay enemigo que pueda resistirse. ¿De qué estamos hablando, santos hermanos, entonces? ¿Por qué no me acompaña Zacarías para observar la profecía respecto de esta situación? Zacarías es el penúltimo libro
del antiguo pacto. Zacarías y Malaquías. Si alguien lee más fácil, vea Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y retrocede unas 3 hojitas y llega a Zacarías, capítulo 4, para leer solamente el versículo 6. Zacarías, capítulo 4, verso 6. El Señor, a través del profeta Zacarías, está hablando con el pueblo, pero puntualmente le envía un mensaje a un varón amado por el Señor, que fue el gobernador, que fue el que presidió todo el trabajo de restauración de la ciudad, del templo, en Jerusalén, cuando volvieron de los 70 años de esclavitud, ¿no? Libros de Esdras y Nehemías explican aquello. Zorobabel entonces, él gobernaba, él presidía, pero lo hacía bajo una palabra del Señor. Bueno, como la lucha era muy difícil porque había muchos enemigos que se levantaban contra el remanente del pueblo de Dios, el Señor habla de esta manera, versículo 6. Entonces respondió, dice, y me habló el ángel, ¿no? Que el ángel de Dios que hablaba con Zacarías. Eso está dicho en el verso 5, hermanos. Perdónenme si me entusiasmé. Verso 5, por favor. Dice, y el ángel que hablaba conmigo. Ahí está, ¿ve? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Ahora sí, verso 6. Entonces respondió, ¿quién? El ángel de Dios, ¿no? El ángel del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hemos leído en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar, no, todo tipo de fortalezas. Muy bien. El profeta Zacarías le dice a Zorobabel que la lucha que él tiene, que la batalla que está llevando adelante y los enemigos que están en su contra deberán ser vencidos. Pero dice que no es con ejército, ni es con fuerza, no es con cosas físicas, no con cosas temporales, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si dice que es con su espíritu, entonces inmediatamente viene a nosotros la palabra del Señor Jesucristo. Juan 6:63, cuando dice, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. O sea, está claramente diciendo que las armas de Dios que son poderosas para derribar fortaleza está ligado a la palabra del Señor. ¿Recuerda capítulo 4 de Mateo? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Salió corriendo o dio la batalla? ¿Y cómo dio la batalla? Cada vez que el maligno le tentó, cada vez que el maligno le hizo un planteamiento, ¿qué dijo cada una de las 3 veces el Señor? Porque escrito está. Aleluya. Cada vez el Señor Jesucristo respondió con él, escrito está. De hecho, cuando uno lee allí en Efesios en el capítulo 6, luego que hemos observado lo de tomar toda la armadura de Dios, ¿no? En el versículo número 17 va a decir que tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
que es la palabra. Lo dice claramente que el arma que dentro de la armadura del Señor que uno debe tomar es expresamente, dice, la palabra del Señor, la palabra del Señor. A esa herramienta de batalla, entonces uno no puede dejar fuera de la armadura lo que dice aquí mismo Efesios capítulo 6, versículo 18, cuando dice orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está diciendo que hay una espada de doble filo, que es la palabra del Señor, pero dice que debe venir esto acompañado de orar en todo tiempo, orar permanentemente con súplica al Señor para que opere la poderosa mano del Señor. Lo que las Escrituras nos muestran, amados hermanos. Si usted me acompaña a Hechos, en el capítulo 6, Hechos, capítulo 6, lo que las Escrituras nos muestra es precisamente cuán fuerte, cuán valiosa como arma de guerra es la oración en la iglesia del Señor. En el capítulo 6 de Hechos, había necesidad de atender a los necesitados, a las viudas preferentemente. Y los apóstoles se reúnen y exhortan a la multitud para que se nombre a 7 varones con condiciones, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Para que, dicen los apóstoles, para que se encarguen ellos. Hermanos, estamos hablando de atender a los hermanos. Estamos hablando de atender a las viejitas, a muchas viudas. Uno dice, pero no hay nada tan lindo como eso. Estar con los hermanos, estar con las hermanas. Sí, pero hay cosas que no pueden nunca desatenderse. Hay cosas que no pueden dejarse de lado nunca. Solo lo voy a citar muy tangencialmente. Cuando Zorobabel estaba presidiendo allí la reconstrucción en Jerusalén de los muros, especialmente estaba Nehemías, ¿no? Dice la Escritura expresamente en la profecía de Nehemías que dado que había tanto enemigo alrededor, lo que el remanente del pueblo de Israel hizo, dice, fue con una mano tomar la espada y con la otra ir adelante en el trabajo de edificación. Y dice, y cada uno se ciñó la espada a su espalda. De manera que estaban trabajando, pero apenas sonaba la trompeta, apenas había un anuncio, entonces todos dejaban el trabajo y se disponían para dar la batalla. Los apóstoles en el capítulo 6 de Hechos, queriendo a los hermanos, amando la iglesia del Señor, queriendo bendecir a las ancianas, sin embargo ellos dicen, nosotros, vamos a nombrar a hermanos diáconos que hagan el trabajo, pero nosotros, dicen ellos, persistiremos, no nos vamos a distraer de esto, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles entienden que estas son dos armas que un obrero del Señor, que la iglesia del Señor nunca podría desatender, nunca podría dejar de usar. Si usted me acompaña aquí mismo en Hechos, en el capítulo 12, Hechos 12, hermanos, los primeros 5 versículos hablan de cómo el rey Herodes primero dio muerte a Jacobo, mató a espada, le cortó la cabeza a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Mató a Jacobo entonces, y luego, como vio que el pueblo estaba feliz con eso, tomó al apóstol Pedro y lo metió preso a la cárcel.
Y dice que se disponía, pasada la Pascua, también matarlo para congraciarse con el pueblo. El programa de Herodes estaba clarito respecto de estos obreros del Señor. Sin embargo, mire por favor lo que dice el verso 5. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba preso, tenía no los días, las horas contadas. Pasaban las fiestas de la Pascua, era sacado y públicamente era muerto. Tenía las horas de vida contadas. Sin embargo, ¿qué hace la iglesia? Se dispone en la batalla, se pone frente a este enemigo espiritual que es Satanás y quienes le siguen y oran al Señor. En los versículos que sigue, que usted podrá leer luego, dice que Pedro, bajo la acción de Dios por un ángel enviado, Pedro es libertado de la cárcel y por lo tanto no ve muerte, sino que se transforma en un gran predicador, como sabemos, de la palabra del Señor. La oración, amados hermanos, claramente unido a la palabra del Señor, claramente constituye herramientas, constituye armas de batalla contra Satanás, el diablo. ¿Quién de nosotros podría olvidar esa preciosa palabra de Filipenses capítulo 2, versos 9, 10 y 11? Cuando dice que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que ante el nombre de Jesús, bendito sea, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! La palabra del Señor como espada, la palabra del Señor no usada por obreros, por obreras del Señor, hombres de Dios que le creen al Señor, apoyados en una permanente oración, en una dependencia de Dios el Padre. El Señor le habrá dicho al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando el enemigo ha levantado grandes fortalezas, bueno, no es nuestra fuerza, no son nuestros ejércitos, no son nuestras espadas. No es con espada ni con fuerza, dice el Señor a Zorobabel, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Señor el que pelea por nosotros, amados hermanos. Dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, que es el Señor entonces, a través de estas armas, a través de el uso en fe de su palabra y nuestra dependencia en plena debilidad del poder de Dios en la oración, dice que es el Señor el que derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sabemos, primera de Juan, capítulo 5, versículos 18, 19, va a decir, hijitos, nosotros somos de Dios, dice, nosotros somos de Dios, pero todo el mundo está bajo el maligno. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que el maligno está trabajando en las mentes, en el alma, en el corazón de las gentes, de tal manera que simplemente no creen a la palabra. El apóstol va a decir a los corintios que esto es locura para los que se pierden. Y los que se pierden tienen entonces una voz y tienen cámaras que les atienden y tienen micrófono y ellos gritan y hablan y hay programas de televisión donde ridiculizan todo esto que para nosotros es poder de Dios para salvación. Sin embargo, tienen argumentos. Tienen una actitud altiva contra Dios.
Y todo lo que tenga que ver con la predicación, el anuncio del conocimiento de Dios, entonces se va transformando en verdaderas fortalezas. Fortalezas que son derribadas por el poder, aleluya, por el poder del bendito Dios de los cielos, a través de la palabra y a través de la oración con que nosotros nos fortalecemos en su gracia. Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar? Está dicho al final del versículo 5, llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, allí está el secreto de nuestra victoria. El secreto de nuestra victoria es tomar todos nuestros pensamientos, tomar el control, tomar el gobierno de nuestros pensamientos, del trabajo de nuestra mente y ponerlo en obediencia a los pies de Cristo el Señor. No olvide, por favor, que Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es de la abundancia del corazón. Significa que si mi mente está llena de malos pensamientos, está lleno de malas actitudes, está lleno de cuestiones de pecado, necesariamente lo que diga no será de bendición. Pero bendito es el Señor cuando tenemos instrucción y cuando entendemos que debemos tomar nuestros pensamientos y a través de la oración, ¿cómo no? Sujetarlos a Cristo, confesar nuestras debilidades, confesar nuestro pecado y decirle, Señor, tome usted control, tome usted gobierno. Señor, sea usted el Señor sobre mi vida, sobre mi cuerpo, pero especialmente sobre mi alma, mi mente, sobre mis pensamientos. Amados, ¿vamos o no vamos a alcanzar victoria? Creo que usted dice amén allí donde está. ¿Verdad que sí? Vamos a alcanzar victoria. ¿Por qué? Porque tenemos armas que no son carnales, son poderosas en Dios. Para que esas armas funcionen en nosotros, somos nosotros lo que debemos venir en plena dependencia, en plena humildad permanentemente a los pies de Cristo, el bendito Hijo de Dios, confesando que Él es el Señor, viviendo en oración bajo su trono de la gracia y usando su palabra como esa espada de doble filo que penetra, aleluya, hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Que como usted sabe, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre del Señor, amados, les invito, vamos adelante. No haya temor, no puede haber temor en la batalla que tenemos diariamente. La victoria es nuestra. No tiene usted y yo que tirar siquiera una piedra como lo hizo David. Nuestra batalla ahora y por lo tanto nuestra victoria es eminentemente, absolutamente espiritual. Y es una victoria que ya está garantizada por Dios el Padre en Cristo, nuestro bendito Señor. A Él damos gloria, a Él damos honra y alabanzas por siempre y para siempre. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.